estamos de horario bien, ya estamos en horario. Antes que nada, por me olvidé hoy que tienen aplicada a las 6 de la tarde, yo no voy a la facultad. Supongo que aplicada todavía están teniendo virtual, no están teniendo presencial, por lo que yo me olvidé por completo, si no la hacía un poco antes de la clase de hoy. Bueno, arranquemos. Antes que nada, me olvidé de subirle todo el material de la clase pasada. Yo ahora voy a completar lo que me estaba faltando, que les hace falta para terminar el práctico de simulaciones, y ya le subo todo junto hoy a la tarde. La verdad que me olvidé por completo, tengo una semana movida. Y lo de hoy no creo que sea más de una hora, va a ser corto, así que podemos aprovechar el tiempo que nos quede de cuenta que tengan aplicada. Si quieren hacer una consulta del práctico anterior, no hay ningún problema. ¿Me esperan un segundito? Bueno, la clase pasada habíamos trabajado con el trabajo práctico, que lo debo tener por acá. Eh, Esto creo que fue práctico 3. La clase pasada lo que habíamos trabajado, bueno, el práctico, que se acuerdan, teníamos dos viviendas, teníamos que hacer la excavación para un edificio en altura y había que proyectar las protecciones para las dos medianeras, una calcularla de manera manual como lo he visto la semana pasada y otra la vamos a calcular con un software de cálculo por elementos finitos que ahora les voy a mostrar. Y el práctico decía que a una de las dos, donde estaba elegir una de las dos y proyectar un anclaje metálico o inyectado, que también lo vamos a ver ahora cómo se resuelve. Empecemos primero por el programita ese que les digo de elementos finitos, que es uno bastante sencillo, yo se lo voy a colgar ahí, es hecho por un grupo de docentes de la Universidad. Ingeniero, Sí, ¿puede grabar la clase? sí, gracias por hacerme acordar. ¿Dónde va? Acá. Gracias por hacerme acordar. Ahí está. Lo que les decía, el programita es uno muy sencillo, muy onda al estilo del FTool, así muy básico, pero orientado al cálculo de pantalla y muy útil en el aspecto de que pueden modificar parámetros muy rápidamente y ver cómo varían los momentos, las alturas máximas, el empotramiento que necesitan en la base y demás, como para que prueben un poco y comparen con los resultados que les van a salir del cálculo manual. El programa, les decía, es de un grupo de docentes de la Universidad de Delft de Holanda y bastante sencillo, vamos viendo. Es una interfaz muy sencilla donde ustedes van a tener, ahí vamos viendo por parte, arrancan y tienen la definición del... Perdón, hay alguien que se quiere conectar. La definición del problema que están por encarar ustedes, donde van poniendo todas las características del entorno, las características de arranque del problema. Y acá tienen, bueno, todas las opciones acá arriba que están repetidas, o sea, todos los botones estos se corresponden con todas las opciones de acá arriba, pueden usar cualquiera de los dos. Vamos a esta que es secciones, que es la misma de acá, secciones, donde a lo que llaman secciones son lo que nosotros diríamos estratos. Cualquier cosa, el programa tiene siempre acá arriba un signito de pregunta, esto ustedes tocan y les va a explicar qué es cada cosa. Incluso acá si tocan, le ponen todos los datos de todo lo que está acá y le explica qué es cada uno de eso en inglés, pero se pueden dar mañana lo que no sepan inglés, lo que sepan sí, y tienen una ayuda ahí.
Me esperan un segundo, voy a abrir un poco las ventanas que retumba mucho el aula de acá de la facu. Ya vengo. Ahí está. No sé si me escuchan mejor o peor, pero por lo menos a mí ya me hace menos eco el aula teniendo las ventanas abiertas. Lo que les decía, bueno, empezamos tocando acá, nos aparece el perfil del problema, del trabajo que estamos por hacer. Y si quieren podemos ir haciendo algo similar al trabajo práctico, para que veamos cómo encaramos estas cuestiones que hay acá. Por decir algo, poner valores numéricos, el práctico, que eso le tengo que pasar los datos también, ya lo voy a pasar hoy a la tarde junto con los archivos que le debo y los videos de la clase pasada y de hoy. El trabajo práctico arranca acá a una profundidad 0,0, después tendrán acá una profundidad que puede ser menos 1,20 por decir un valor, y el fondo de la excavación está a, vamos a poner, menos 4 metros 80. Y el nivel freático está a menos 5 por acá abajo. Entonces vamos a tratar de hacer una pantalla para proteger esto, o sea, sería la sumuración que deberíamos hacer de este lado para proteger toda la casa de este lado. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Ahí hay una cosa que yo siempre les aclaro. Cuando tienen la pantalla, la simulación de ustedes arranca acá a 1,20 m por abajo, tienen dos formas de encarar el problema. Tomar que ustedes arrancan desde acá, desde el 0,0, y que su suelo es todo esto, pero en ese caso estarían en un lado desfavorable, porque si lo modelan así en el programa, la altura de cálculo sería hasta el 0,0, cosa que no es real, porque la altura real de la pantalla es desde acá hasta el fondo de la excavación, vamos a llamar H minúscula para diferenciarlo. Porque esto que está acá, todo esto, entraría con una carga lineal distribuida sobre la pantalla, que después se acuerdan que hablábamos de transmitirla acá abajo y hacerle un pie a la simulación para que soporte toda esa carga. No, bueno, no me deja modular. Entonces, yo lo que les sugiero es que al nivel de la fundación del vecino lo tomen como 0 y que a todo lo que está por arriba lo ponen con una carga distribuida, que sería la fundación del vecino. Por lo general, lo que les va a pasar es que siempre van a encontrar, sobre todo en el centro de Tucumán, viviendas con cimientos corridos, o sea, no hay, como son casonas viejas, casas de más de 50 años, en esa época no se hacían estructuras antisísmicas como ahora, no se hacían bases aisladas como ahora, entonces por lo general encuentran un cimiento de hormigón, en el mejor de los casos, a veces son cimientos de ladrillo también, se encuentran en casonas viejas, con lo que esa pared le genera una carga distribuida sobre la sumuración. Y después por otro lado tienen toda esta capa de suelo, que va a tener 1,20 m de espesor, que la pueden poner directamente como una sobrecarga en este nivel. O sea, en ese nivel entra una sobrecarga que equivale al espesor del suelo más una sobrecarga de servicio, que estaría por acá, que sería de acuerdo al destino, que si es destino vivienda son 2 kN por metro cuadrado, lo podríamos tomar eso. Entonces, partiendo de eso y suponiendo que el fondo de nuestra excavación está a 480, vamos al programa y veamos qué nos sale. Es bastante sencillo el ejemplo este. Entonces nosotros vamos a tomar como que acá, justo acá, está el cimiento del vecino, o sea, para ahí arriba sale la pared, y que por acá está el nivel de suelo. Y todo esto es un suelo de tapada, digamos, un relleno que está por encima de donde va a trabajar, con otro color,
por encima donde va a trabajar nuestra pantalla, que la pantalla es la línea negra esta que está dibujada acá. Nuestra pantalla, en este caso, la simulación. De ahí, el programa los distintos estratos que van marcando acá, que se ven amarillo, gris, rojo y verde, no necesariamente indican que son distintos suelos. Les voy a agregar acá, a medida que van trabajando, esta ventana, que se llama layers, que son las capas, donde uno define cada uno de los estratos estos. Ahí tiene la 1, la 2, la 3 y la 4. Bueno, en este caso, el problema estaba definido con 4, pero para el ejemplo que tenemos nosotros creo que no va a ser necesario. Por ejemplo nuestro podemos hacer un estrato acá donde arranca, un estrato acá donde llega el fondo de la excavación, y otro estrato más hasta acá, que sería el empotramiento que va a tener la pantalla hasta el fondo, digamos, hasta donde tendría que llegar para tener un empotramiento suficiente. Entonces, con 2 estratos, este ejemplo lo podríamos resolver muy sencillamente. Y por ahí también los estratos se usan en este programa, obviamente, como lo han diseñado, como lo han modelado, para marcar el punto donde se ponen anclajes. No me acuerdo si este ejemplo tenía un anclaje acá. Y acá. ¿Ven? Justo el anclaje coincide con la división entre 2 estratos, que no necesariamente son distintos tipos de suelos, simplemente se hace esa división para indicarle al programa que justo ahí hay un elemento distinto, que sería el anclaje. Y fíjense, volvemos acá al inicio, los suelos para todos los estratos tienen las mismas propiedades, tanto de densidad y todos los otros parámetros que ya lo voy viendo cada uno que son. Ingeniero, ¿cuál es Entonces, sí. ¿Cuál es el sentido de no poner como estrato de suelo, como es que sean distintos del suelo? ¿Cómo, perdón, de no poner qué? O sea, porque usted dice que no necesariamente son distintos suelos. ¿Cuál es el sentido de ponerlo así, digamos? Claro, justo lo que te estaba indicando, o sea, el hecho de que el amarillo y el gris no es que son el mismo suelo, pero se hace esa división porque justo ahí entre el amarillo y el gris yo tenía un anclaje, ahí lo veo el anclaje. Entonces le hago la división para indicarle por una cuestión de cómo está diseñado el programa, o sea, justo ahí en la división hay algo, entonces lo divido en 2 estratos. Son 2 estratos del mismo suelo, las mismas propiedades, tienen todo lo mismo, pero lo divido para poner ahí el anclaje. Bien, bien. Lo mismo pasa con el fondo de excavación y lo mismo pasa con el fondo donde llega el empotramiento. Entonces, a justo eso iba, después antes de hacer la pregunta, que nosotros vamos a hacer. Arrancamos con un estrato acá, donde vamos a tener la carga de la pared esta acá, y una carga distribuida que va a ser la suma del suelo de tapada más la carga de servicio de acá de la vivienda. Después vamos a poner otro estrato en el fondo de la excavación para indicarle hasta dónde llegamos, y otro estrato en el fondo del empotramiento, o sea, con la pantalla, lo que les decía, de acá, y hasta una determinada profundidad, que eso es fácil en el programa ir determinando el empotramiento, porque a esta altura del estrato uno la puede ir variando, haciéndola más grande, más chica, hasta que encuentra un empotramiento en la pantalla que es más o menos óptimo y ya lo deja ahí, en equilibrio. Entonces, con este programa es muy bueno eso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con 2 estratos nomás: un estrato para la excavación y un estrato para el empotramiento. Entonces, volvemos acá, y acá donde dice número de capas, le vamos a poner 2. Y por otro lado, esto se debería actualizar, ahí está. La altura, vamos indicándole acá, la altura del estrato 1 sería la que yo tenía acá, que yo había dicho 1,20 y 4,80. 4,80 menos 1,20 me da 3,60. Entonces la altura del estrato 1 vamos a poner 3,6. Perdón. Ya les voy a indicar que esto lo dejan por ahora, trabajamos con 0 acá, ya les voy a indicar son etapas de carga, porque se puede ir indicando varios estados de carga a medida que uno avanza. En el estado 0, que es el estado inicial, vamos a poner 3,60, hemos dicho, de espesor este estrato, y supongamos que el empotramiento, pongamos algo más generoso,
generoso y después lo vamos bajando, le pongamos 2 metros. Y de ahí vemos si se puede ir bajando para que sea menor. Y después el nivel freático estaría del fondo de la excavación, que era 360, estaba 20 centímetros más abajo. ¿Se acuerdan que hemos puesto 480 acá, 5 acá son 20 centímetros? O sea que el nivel freático, que era este ZW, que sería el ZW de water, estaría en 380, si no me equivoco. A ver, ponemos acá, ahí está, ¿ves? Entonces, el fondo de la excavación llega hasta este nivel de acá, y el nivel freático yo lo he puesto a propósito para no tener problemas, sobre todo en los cálculos manuales. A veces uno se hace lío con el tema porque cambian las propiedades del suelo ahí. 20 centímetros por debajo del fondo de la excavación, que es lo que deberían procurar en cualquier obra para no trabajar bajo el agua y está deprimiendo constantemente la nave. Después tienen que empezar a poner propiedades del suelo. Tenían el peso específico seco, el saturado, que lo voy a dejar ahí nomás, 16, 20 también. Esto es el ascenso capilar, que si quieren ustedes lo que pueden ponerle es, ¿qué es lo que toma acá este cap? Toma que, si yo pusiera por ejemplo 20 centímetros, quiere decir que del nivel freático, que lo tengo acá, tengo 20 centímetros para arriba, que va a ser un suelo que va a estar también en una situación similar a un saturado sumergido por cuestiones de ascenso capilar. Eso ya, bueno, hay que ver qué tipo de suelo tienen, si el agua asciende por capilaridad, y también acá en Tucumán es muy variable el tema de la napa con el periodo del año. O sea, no es lo mismo de verano que invierno. En invierno la napa está más baja, en verano la napa está más alta. Entonces cada uno tiene que hacer un análisis de acuerdo a la situación real que va a tener en su obra y ver qué hace falta poner. En el caso de ahora, la verdad que no tiene sentido, lo que dejen en cero el valor ese. Pero después, Q, en este caso sí vamos a tener, que sería lo que yo les decía, una sobrecarga acá arriba, Q, que en ese caso es kilonewton por metro cuadrado. Vamos a tener los 2 kilonewton por metro cuadrado, que sería la sobrecarga de servicio, porque ahí arriba hay un comedor, una cocina o algún ambiente habitable, y de ahí tendríamos que sacar todo el suelo ese que no hemos tenido en cuenta, acá. Entonces nosotros tendríamos por un lado acá los 2 kilonewton por metro cuadrado, y por otro lado tendríamos este espesor de suelo que está acá, que era 1,20 m. Por la densidad del suelo les va a salir, lo pongo rápido, pongamos, no sé, 5 kilonewton por metro cuadrado, porque tiene un número, después lo hacen al número finito. Y en total entre los dos serían 7, que lo pongamos porque es un dato de arranque, o sea, desde el principio ya estamos con esa carga ahí arriba. Y es solamente en el estrato 1, o sea, la tenemos ahí arriba. En el otro no hay que poner nada. Después tiene que poner los datos de cohesión, que creo que los tenían en el problema. Cohesión 15 kilonewton por metro cuadrado. Es muy importante ponerle cohesión, porque si no tiene cohesión es como que estuvieran trabajando con una arena, y ya van a ver, si quieren probar, ponerle 0 de cohesión y van a ver que el empotramiento le sale kilométrico para abajo y nunca les verifica la pantalla, porque obviamente es como trata de contener una arena, es muy difícil. Y después estos valores, que por lo general yo los dejo ahí, son los coeficientes de empuje activo, coeficiente de empuje pasivo, que en realidad habría que calcularlo, o sea, si quieren hacerlo al calculito manual, y el coeficiente de empuje neutro, que sería en reposo. Y después este valor de sub W es la distancia a partir de la cual, porque ustedes saben, cuando el sistema que estamos analizando nosotros está en reposo, en equilibrio, o en el estado cero, el empuje que vale es el neutro, o sea, se trabaja con el K neutro. Pero a medida que eso se empieza a mover,
para un lado tengo empuje activo y para el otro lado tengo empuje pasivo, y ahí empiezan a trabajar ya los coeficientes de empuje activo y el coeficiente de empuje pasivo. Pero el programa este, como un programa con elemento finito, hay que decirle el punto exacto donde deja de actuar el coeficiente de empuje neutro y empiezan a actuar los activo y pasivo. Y eso es una distancia. En el programa una distancia que está puesta en 2 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando haya esta pantalla, vamos de vuelta. Cuando esta pantalla tenga un desplazamiento para acá, o si fuera la parte de abajo, un desplazamiento para acá de 2 centímetros para acá, o en cualquier punto, 2 centímetros, el programa va a dejar de trabajar con los empujes neutros, o sea, el estado de equilibrio, y va a empezar a trabajar con el coeficiente de empuje activo y el coeficiente de empuje pasivo. Con 2 centímetros es suficiente. Si lo quieren hacer muy estricto, ponerle 1 centímetro, llevarlo bien al límite, o ya bajar los milímetros. Pero con eso funciona bien y no varían mucho los valores de momento y los valores finales que obtenemos. Entonces, una vez que tengo definido de dónde arranco, ahora tengo que indicarle al programa cómo vamos a ir haciendo la excavación. Y también para eso puede servir el tema de los estratos. ¿Por qué? Porque yo cuando empiezo ya a indicar cómo voy a excavar, ya empiezo a trabajar con lo que está acá, que se llama loading steps, esta de acá, que serían el número de etapas de carga. En este caso solamente hay una, lo voy a poner 2 para que vean, y le vamos a agregar un estrato, lo vamos a complicar un poquito. Vamos a poner 3 estratos y 2 etapas de carga. El primero va a ser 1,60, 2 y 2. Esto lo dejamos como estaba, la carga está bien, la cohesión 15 para todos, y los demás coeficientes los dejamos como estaban. Pero fíjense, al estrato simplemente lo único que he hecho es que el estrato de arriba lo dividí en 2. ¿Por qué? Porque quiero indicarle al programa que en un primer estrato, bueno, ahí aparecen anclajes, todos que estaban puestos acá, esperen que lo borren. Borremos todo esto. Me desapareció y acá lo vamos a dejar conectado. Ahí está. Lo que le quiero indicar es que vamos a hacer en una primera etapa, vamos a excavar esto de acá. Y en una segunda etapa vamos a excavar esto de acá. Que el caso más desfavorable debería ser cuando tengamos ya excavado hasta acá, hasta el fondo, pero en algunas situaciones puede pasar que la primera etapa sea la más desfavorable o que me dé algún momento que yo no haya previsto y haya que tenerlo en cuenta para dimensionar la pantalla. Y acá cuando vamos a indicarle el tema de las etapas de excavación, vamos a tener la etapa 1 de excavación y la etapa 2 de excavación. Arranquemos por la 1, y acá me permite trabajar sobre el lado izquierdo o el lado derecho de la pantalla. Es indistinto, o sea, yo por lo general agarro el izquierdo, pero puede ser que a veces se haga en la excavación de acá y después por algún motivo haya que excavar algo del otro lado también, en alguna situación excepcional, que podría servir para trabajar de los dos lados. Por ahora solamente vamos a trabajar del lado izquierdo. Y para indicarle al programa que yo excavo un estrato, o sea que por ejemplo el estrato amarillo este lo quiero hacer desaparecer, directamente le pongo densidad 0. Entonces si me voy acá, fíjense, pum, cuando le pongo densidad 0, el programa lo hace desaparecer, o sea, como que lo excavé ahí. Y de ahí me voy al segundo estado de carga o de excavación, y le indico que voy a excavar esto de acá. Entonces le pongo densidad 0 a este de acá. Se fijan ahí, se actualiza, y ahí ya tengo la excavación hasta el nivel que me hacía falta a mí. De ahí hay una cosa que me olvidé desde el principio, que es esto, son las cargas axiales en la pantalla, que en este caso no afecta mucho, o sea, es simplemente eso después ustedes tienen que tener en cuenta, que sería esto de acá. La carga que yo tengo aquí arriba y que después hay que transmitirla por la pantalla hasta el pie de la supuración.
Se la puede poner en el programa, realmente no me he puesto a comparar, pero creo que no hace casi ninguna diferencia. Pero la pongamos por las dudas. La carga en la punta, por lo general, una carga adecuada para una vivienda de 2 plantas, para un cimiento corrido, puede andar entre 2 y 4 toneladas por metro lineal. Se nos doy yo al valor, porque si no tendría que hacer un análisis de carga, tomar una faja de 1 metro, calcular la planta alta, la planta baja, todos los materiales y demás. Pongamos un valor rápido. Y ese, si no me equivoco, se ponía en la etapa de carga 0. Ahí. No, acá está la etapa de carga, entonces tendríamos que poner, sería 20, 20, 20. Y está apuntando para arriba, o sea, sería menos 20, menos 20, menos 20. Menos 20, menos 20, menos 20. Ahí está. La tengo ahí, realmente creo que no hace ninguna diferencia, porque el programa tampoco me da la normal de la pantalla, o sea, pero bueno, la pongamos, un dato más del problema. Y de ahí, la otra cosa que sí me va a hacer una diferencia es la rigidez de la pantalla. No es lo mismo que sea una pantalla metálica, una pantalla de hormigón, una pantalla de madera. Entonces yo sí le tengo que cargar, porque eso me va a distorsionar un poquito los momentos, le tengo que cargar las propiedades de la pantalla. El programa viene cargado con 2 tipos de secciones. Esta que dice Larsen 20, que está repetida del 1 al 10, y la Hoech 215, que son alemanas, no sé si son alemanas o holandesas, que también es una tabletaca metálica, por ejemplo. Nada más. Pues, ven, estas son las tabletas acá que ya le voy a dar a uno de los grupos a presentar un temita sobre esto, después lo vamos a ver en detalle, se pueden hacer cosas lindas. Es algo que en Europa y en Estados Unidos es muy común y es muy práctico, pero acá por los costos que tiene todo metálico, el acero en nuestra economía no es algo barato, entonces no se usa mucho. Ven, y acá están las secciones de las tabletacas que son, tienen una sección tipo W, o bueno, depende, hay algunas distintas, son una cosa así, tienen como un gancho acá en la punta y engancha con la otra, que es exactamente la misma, hace así, ahí, y acá de vuelta el gancho y engancha con la que sigue, y así sucesivamente. Y en este caso son metálicas y tienen esa propiedad. Por lo general van a tener, lo que interesa es el módulo de la sección transversal y bueno, algunos datos de peso y demás, que eso todo se lo puede poner acá, ¿ves? Tienen el área, el peso, el módulo de elasticidad, H, radio de giro y el E por I. Que ustedes tranquilamente acá pueden también poner todas las propiedades de una sección rectangular de hormigón, o si tuvieran que trabajar con madera, de una sección de madera. Entonces se pueden cambiar todas estas propiedades. Supongamos, vamos al Paint. Si quieren poner, ustedes tienen una pantalla que tiene 20 centímetros de espesor y su pantalla, bueno, la van a analizar para una faja de 1 metro de ancho. Entonces, para poner las propiedades de eso, se van de vuelta acá al programa, pongamos pantalla hormigón de 20. Entonces, el área por metro lineal sería 0,20 metros cuadrados. 0,20, el punto no encaja con punto, no con coma. 0,20 metros cuadrados. El peso sería el del hormigón, si no me equivoco, 240.
kilonewton por metro cúbico. Sí, 240. ¿240? Sí. El módulo 80, la altura es 0,20 y de ahí, bueno, el radio de giro habría que calcularlo, lo dejemos ahí, después lo calculan ustedes. Y ya una vez poniendo todos los otros parámetros, el E por I me lo calculaba solo, si la memoria no me falla. A ver si yo cambio acá. Sí. O sea, poniendo todos estos parámetros de acá, ya directamente me saca la rigidez. Se los dejo como tarea para que ustedes completen bien todos los valores, que estoy poniendo de memoria. Pero de esa forma ustedes pueden definir una sección de hormigón para darle a la pantalla, que lo único que va a hacer es, de acuerdo a la rigidez de la pantalla, vamos a modificar un poquito, como son métodos de elementos finitos, vamos a modificar un poquito los valores de los momentos. O sea, tampoco es algo tan grave. Ya una vez, si quieren, después probamos con distintas tipologías, distintas pantallas, y van a ver que los momentos salen más o menos igual. Entonces, eso se ponía, una vez que te las tienen definidas, nosotros vamos a definir la sección 1, acá, donde dice Profile, justo está el 1, lo dejamos en 1, y va a tomar todas las propiedades que hemos puesto en el renglón ese para la pantalla. Y de ahí me quedaría que lo vamos a ver después el tema de anclajes, que por ahora lo corramos así nomás al problema, y de ahí vemos qué pasa con el tema de anclaje, que también me va a servir el hecho de que he hecho 2 estratos. Una vez que tienen todo definido, que creo que tenemos todo definido, ya no me olvidé nada, le dan acá donde dice computar, o este botón de acá que es lo mismo, y ahí lo que van a ver, lo voy a poner acá a un costado, y tienen las tablas donde van a salir los valores de, bueno, esta es la profundidad, este es el desplazamiento horizontal, que es 5 milímetros, 5 milímetros, 5 milímetros, 4. El valor de momento, valor de corte, el F, no me acuerdo si era el desplazamiento, no, las fuerzas concentradas, y el F chica es la resultante de empujes. Eso ya no es muy didáctico el gráfico. Ahí está, el F, la resultante de empujes. Y acá usted puede ir viendo qué pasa para los distintos estados de carga. O sea, si yo pongo acá el 1 o el 2 y vean cómo van cambiando, van variando los momentos. Entonces, lo que hay que hacer es hacerlo coincidir a este con este. Primero, W era el desplazamiento, o sea, esto se desplaza 7 milímetros en la punta y acá en la base, no sé, serán 2 milímetros, no es nada. Después tienen el momento, fíjense, para el estado de carga 1, yo no sé si es por la resultante, pues claro, como es un suelo cohesivo, ya cambian un poco las resultantes, los empujes del suelo. Entonces, todo esto que sería, acá probablemente habría que ver cuánto es el Z90, capaz que toda esta parte que está sin momento es la parte que se puede excavar el talud vertical y no pasa nada. Y recién, ahí un poco para abajo empiezan a aparecer los momentos y el máximo casi siempre se da, no están iguales en la escala, el máximo casi siempre se da un poquito más abajo del fondo de la excavación. A ver, pasemos ahora al estado 2, que sería, ahí está. El fondo de la excavación sería por acá, pero no sé por qué tengo un salto. Sí, aparentemente la deformada va para los dos lados, no sé si tiene que ver con la carga vertical. Tengo un salto del esfuerzo de corte justo en correspondencia con el fondo de la excavación. A ver, si no metí la pata en nada. No hay ningún anclaje. Las cargas verticales están bien en todas. No, bueno, de ese diagrama, un diagrama raro. ¿Y a qué quería llegar con esto? Esto si se acuerdan, le hemos dado 3,60 metros de excavación y 2 metros para abajo de empotramiento. Entonces lo que podemos hacer muy rápidamente es ir achicando el empotramiento para tratar de llegar al mínimo. Eso simplemente se hace variando el espesor de esta capa, que sería la roja. Yo le había puesto 2 metros.
Entonces la podemos ir modificando, la achico a 1 metro, por ejemplo, y lo corro de vuelta. Sigue verificando con 1 metro. ¿Dónde está? Esta. Fíjense, ya es más chiquito. Lo podemos achicar más todavía. Probemos bajarlo al empotramiento a 50 centímetros. Sigue verificando. Se ve que la cohesión del suelo es alta. Ahí fíjense, con 50 centímetros sigue verificando. Ahí tiene los diagramas para el caso ese. Y lo sigamos achicando. No sé, como 20 centímetros. Ahí está, ahí es un error. Cuando da ese error es porque no verifica, pero el programa nunca dice cuál es el problema. En este caso sabemos que estamos jugando con la profundidad de empotramiento, el error está ahí. Al llevarlo a 20 centímetros ya no verifica. Entonces yo debería volver y dejarlo a ver capaz que por 40 centímetros antes. Vamos de vuelta. Ahí está, en 40 quedó, 40 centímetros, una distancia más que prudente como para que no obra les dé espacio para hacer el fondo de la excavación. Sería acá y acá. Que fíjense, claro, fíjense que casi que no les queda empuje porque es un suelo cohesivo. Le voy a sacar la cohesión al suelo para ver si uno le saca la cohesión o la bajemos. La cohesión está en 15, le pongamos, no sé, un valor bajo 5. Y lo voy a mandar de vuelta. Bueno, ahí no verifican, ¿ven? Yo ya al sacarle cohesión al suelo, el empuje va a ser mayor, por ende voy a necesitar un mayor empotramiento abajo. Eso es lo bueno de esto, que uno puede empezar a jugar con los valores y se da cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, al sacarle cohesión, ya 40 centímetros de empotramiento no son suficientes, lo subamos de vuelta a 1 metro. Y lo corramos. Sigue sin verificar. Le vamos a dar más empotramiento, como 2 metros de empotramiento. Ahí está, ahí verificó. Ahí ven, al tener un suelo menos cohesivo, ya aparece un empuje más lineal, más clásico. Hay un salto acá donde donde empieza el empuje pasivo sería, y después vuelve porque debe haber un contraempuje activo, o sea, esto se debe deformar una cosa así, o sea, la pantalla se debe deformar así, y después debe tener un punto de inflexión y hace una cosa así. Entonces, esta parte de arriba se corresponde con esto de acá, la parte, bueno, el punto este debería quedar un poquito más abajo, pero la parte esta se corresponde con el empuje pasivo este de acá, y la parte esta de acá abajo con el empuje activo este de acá abajo. Ahí ya, esta es la resultante del empuje, o sea, la suma entre pasivo, activo y pasivo. Pero ahí ya está pasando algo más fácil de ver. Cuando ustedes tienen cohesión, que es lo que pasaba recién, este empuje era casi nulo hasta por acá, y recién por acá le empezaba a aparecer el empuje abajo, donde la cohesión hace eso, que no tienen tanto empuje desde el principio. Y si ya directamente la ponen a la cohesión en 0, van a trabajar con un suelo granular, y van a ver que los diagramas son prácticamente lineales, y se tienen que ir con los empotramientos mucho más abajo, o sea, es como lo que le digo, tratar de contener una pared de arena, es difícil. Y veamos, ya que estamos, qué pasa si yo le agrego un anclaje acá, cómo varían los diagramas si yo le agrego un anclaje. Que eso de paso ahora vamos a ver cómo se diseña un anclaje después de esto. En el caso del anclaje, como les decía recién, el anclaje, por cuestiones de cómo está diseñado esto, tiene que ir justo en el medio de 2 estratos. Entonces yo lo debería poner ahí y indicarle al programa cuánto soporta ese anclaje por metro lineal de pantalla o de simulación. Pongamos un valor que por general se hace eso, se ve cuánto me hace falta, o hay 2 caminos, ver cuánto necesito y diseñarlo al anclaje para que soporte, o ver qué tipo de anclaje voy a utilizar, cuánto soporta ese anclaje y ese valor cargarlo en el programa de cálculo, que creo que sería el más sensato. Entonces, supongamos que yo ya he hecho lo que vamos a ver después, que el análisis del anclaje
anclaje que voy a hacer, y supongamos que mi anclaje lo voy a poner cada 5 metros y soportan 1 tonelada cada uno, lo que me daría, no, pongamos más, 5 toneladas cada uno, con lo que me daría que soporta 1 tonelada por metro. Si son 5 toneladas cada 5 metros, soporta 1 tonelada por metro. Entonces, vamos a la parte de anclajes y le ponemos que, ahí está, ¿ves? Justo acá aparecen las interfaces en los estratos. Entonces yo lo quiero poner acá, de 1,60 m de profundidad, que era donde había dividido estos dos estratos, que eran del mismo tipo de suelo, pero he hecho una división. Entonces voy a poner que el anclaje mío soporta 10 kN por metro, y acá de vuelta me aparece a partir de qué deformación empieza a trabajar, como veíamos lo de los empujes activo y pasivo. Entonces le voy a poner que a los 2 centímetros de desplazamiento, o sea, cuando la pantalla se desplaza 2 centímetros, ya empieza a trabajar el anclaje. Y ahí debería aparecer, perdón. El programa hace la diferencia entre una fuerza externa, que sería como un apuntalamiento, y un anclaje. Dependiendo en qué columna lo carguen, va a ser una o la otra. Lo pongamos como un anclaje, que está acá. Y el signo era acá, menos 0,02. Ahí está. Entonces lo puse al anclaje. Y este está puesto solamente en la etapa de carga 2, que lo vamos a dejar ahí, y lo voy viendo cómo van cambiando los diagramas. O sea, ¿cuál sería el esquema de excavación? Hago la etapa 1, perdón, llego con la excavación hasta acá, y la etapa 2, llego con la excavación hasta el fondo y ya aparece el anclaje. Veamos de vuelta, lo pongo a andar. Lo que el anclaje también me va a permitir, seguro, bajar un poco la profundidad de empotamiento. ¿Ves? Fíjense que a donde yo he puesto el anclaje, ahí está. El anclaje que va por acá me hace un pequeño saltito en el momento, pero no lo hace variar. Y me hace un saltito acá chiquito en el corte, porque la carga que soporta el anclaje es chica. Podemos probar con una carga más grande. Que eso también uno vez en el diseño dice, no, mi anclaje va a soportar 100 toneladas, y después le pasa lo que le contaba el otro día que pasó en el edificio de la Salta y Marcopá, que hacían los anclajes, los probaban como un gato hidráulico y no soportaban ni la mitad de lo que habían previsto en el cálculo. Entonces, bueno, eso hay que ser un poco realistas. Y ya veamos un diagrama, pongamos un anclaje que soportara 100 kN por metro, que es una barbaridad. Pero ahí ven cómo les varía, ahí está lo que yo les decía al momento. Al tener un anclaje que soporta mucho, ya actúa como un apoyo, y ahí pasa que el momento les da un pico en el apoyo, en el anclaje, y después cambia de signo, ya aparece un diagrama más tradicional que sería un esquema como si estuviera apoyado acá y empotrado en la base, que en realidad el empotramiento estaría, vamos a tratar de buscar correspondencia por ahí. Entonces, si yo proyecto esta línea por acá, ahí me da un pequeño momento de empotramiento, que sería el diagrama de un esquema estático, que sería, en negro, sería la pantalla, acá abajo esto sería como un empotramiento, y donde está el anclaje yo tendría como un apoyo. Entonces ahí fíjense, el diagrama de momento tiene el máximo acá en el apoyo, después el diagrama de momento baja, cambia de signo, y acá tienen un pequeño momento en el empotramiento. Que yo siempre les digo, el momento máximo en este tipo de cosas se les da un poquitito más abajo, o sea, por acá, un poquitito más abajo que en el fondo de la excavación. No se da acá el máximo, sino que en la pantalla empotrada acá me va a dar el momento un poco más abajo, y va a depender mucho del tipo de suelo y la rigidez de la pantalla, si este momento va a ser más alto o va a ser algo así más bajito por acá, y va a seguir ahí hasta que se haga cero en el fondo. Y de paso vamos a hacer otra prueba, que sería ya teniendo el anclaje, reducir la distancia que queda empotrada, que la vamos a dejar en 2 metros, pues yo le bajo la cohesión. Al ser un suelo menos cohesivo voy a necesitar más empotramiento en la base. Pero al tener el anclaje puedo reducir un poco el empotramiento. Así que hagamos la prueba. Vamos acá. Lo bajemos a 1 y veamos si verifica.
Ahí está, ¿ve? Ahora, antes con uno no me verificaba cuando no tenía el anclaje, ahora como tengo el anclaje, con uno sí verifica. Y fíjense cómo cambian los momentos. Hace más chiquito el empotramiento, el momento este de empotramiento que me aparece acá ya es casi nulo y lo que se agranda es el momento en el tramo, ¿sí? O sea, el apoyo que es el anclaje hasta el fondo de la excavación, el momento máximo ahora me pasa a ser el de acá, porque tengo menos empotramiento que lo que me absorbía mucho momento antes. Y los diagramas, bueno, de corte y el resultante de empuje varían en consecuencia de las variaciones que yo vaya haciendo. Eso es lo bueno y lo didáctico de esto, que ustedes pueden ir haciendo prueba y error, tirando, subiendo un valor, bajando otro, modificando, y van viendo cómo varían todos los diagramas de empuje y lo pueden optimizar. Incluso acá, fíjense, el momento máximo está en menos 4. Si yo le daba, ¿cuánto teníamos recién en empotamiento? Volvamos a 2. Lo vuelvo a correr. Bueno, no sé, acá es menos 8, pero sería, sí, capaz que el momento este ha bajado a 2 y pico, 3, pero me aparece un momento de empotramiento acá, que debe ser de 3 y pico, 4. Entonces, bueno, eso ya lo tienen que analizar si les conviene hacer un empotramiento un poquito más grande, pero se distribuyen mejor los momentos, o achicar el empotramiento y que tenga un momento máximo más grande acá, por ende va a ser mayor la armadura de la pantalla. Eso ya queda, pero eso es lo didáctico, de que uno puede estar variando valores y permanentemente va variando, probando, haciendo prueba de error hasta que encuentra un equilibrio que le cierre de acuerdo al problema que tiene que resolver. Creo que eso es todo. Después, bueno, tienen lo que les decía, la tabla con los valores, a donde pueden sacar los datos certeros para pasar dimensionado, tienen los valores en kilonewton metro por momento, entonces por eso pueden sacar el valor del momento máximo y pasan al dimensionado para sacar la armadura, o en el caso que fuera metálico, para averiguar qué módulo les hace falta para elegir qué pantalla van a poner. Y eso es todo lo que es el programa de cálculo. No sé si les quedó alguna duda, les sugiero, yo se lo voy a colgar más tarde, que lo prueben, que empiecen a tirar valores, y cualquier cosa después en consulta vamos viendo cualquier cosa que se trabe o que necesiten ayuda. No sé si tienen alguna duda de esta, así pasamos a ver el tema del diseño de anclajes. ¿Ninguna duda? Bueno. Lo que yo quería ver era el tema de anclajes. Básicamente, bueno, los anclajes van a tener dos tipos, son los más comunes. La verdad que hay muchas patentes de anclaje, o sea, ustedes a veces pueden comprar marcas de anclaje que vienen con su sistema de ejecución y con la forma de cómo se hace, pero básicamente hay los de hormigón inyectado o colado y los metálicos, que tengo una esquemita por acá, que es simplemente una placa metálica con un tensor en el medio. Ahí, o sea, sería una placa metálica que tiene un tensor agarrado a la pantalla. Y ya vamos a ver, tiene empuje activo y empuje pasivo esa placa, cómo se sacan los resultados. El caso de uno de hormigón, hay lo que decía, varias patentes, por lo general se da una pequeña inclinación de entre 5 y 10 grados para que el hormigón fluya y se cuele acá abajo. Para ejecutarlo, por lo general se usan herramientas de este tipo, son similares como las herramientas que usan para hacer sondeo. Se hace una perforación circular, después se pone todo el varillaje, o si fueran cables de acero, barras de acero, hay mucho sistema. Se cuela hormigón y después o se lo puede colar entero al hormigón o colar solamente en la zona del bulbo y el resto rellenarlo con el suelo del lugar. Hay mucho diseño, muchas formas de anclaje. Hay otros que son
como este de acá, que es como un tubo por donde se inyecta hormigón a presión, y por la presión se forma un bulbo acá. O sea, por la misma presión se va inflando, 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 y se hace un bulbo a presión. Y la ventaja de eso es que la fricción que logran ustedes acá en todo el perímetro del bulbo va a ser mayor, porque esto entró a presión. A diferencia que este, que entró por gravedad, solamente van a tener una fuerza friccional aquí en todo el perímetro del cilindro ese del bulbo. Y la forma de calcularlo esto es muy sencillo, directamente lo voy a poner acá al costado. Se toma el perímetro del cilindro este, o sea, ustedes van a tener una zona de anclaje, una longitud de anclaje L, y sería también la longitud de acá en el caso del bulbo L, un diámetro del bulbo. El bulbo este va a tener una forma aproximadamente circular, no es perfectamente circular, pero se puede suponer un diámetro D. Acá también se puede tomar un promedio de diámetro D del bulbo, y la resistencia al corte tau, o sea, la tensión de corte que va a haber entre el hormigón y el suelo, se la podía tomar, si la memoria no me falla, después lo voy a confirmar, creo que era un 70% del ángulo de fricción interno. Entonces, yo teniendo la fuerza friccional, la tensión friccional que hay acá en el borde del bulbo, y la multiplico por la superficie perimetral, o sea, habría que hacer el área del cilindro este de altura L y de diámetro D. Yo voy a sacar que la fuerza E máxima que puede soportar ese anclaje va a ser igual a las fuerzas friccionales, a la tensión friccionales a tau, por el área lateral del bulbo de hormigón que tengo acá. Entonces eso es lo que les digo, depende mucho del tipo de suelo que tengan, si es friccional o no, qué herramienta tienen para hacer, porque va a variar también según el diámetro, van a tener más superficie o menos, y de acuerdo a eso ustedes van a sacar un valor teórico de lo que debería recibir ese anclaje. Del valor teórico que ustedes sacan en la oficina, en el papel, a lo que pasa en el campo, a veces pasa, lo que yo les digo, a veces es muy distinto. Entonces hay que hacer ensayos de campo para correlacionar, para ver si realmente lo que ustedes han calculado es como ustedes han pensado o no. Entonces cuando se va al campo, se le ejecuta al bulbo, se cuela el hormigón, se deja el tensor y se pone acá en la punta un gato hidráulico, se le da tensión, 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 punto, hasta que falla. Y cuando falla, ven qué fuerza ha soportado la máxima antes de fallar y la comparan con lo que tengan el saco de cálculo para ver si realmente está bien lo que han calculado, y en función de eso pueden reajustar la cantidad de tensores que les haga falta. Veamos rápidamente cómo es el tema de las placas metálicas, que es muy similar, y de ahí vemos cómo se hace para calcular, cómo se adopta la distribución o la separación de anclaje, y en función de eso la sería una carga lineal para poder usar un programa de cálculo. Aquí. En el caso de una placa metálica, es un elemento metálico que se pone acá. Por lo general se hace una excavación desde arriba, se introduce el elemento metálico y después desde acá se hace una perforación y se pone el elemento que va a mantener la tensión, ya sea un cable de acero o una varilla metálica. Tiene que ser un elemento que soporte tracción. Una vez que está armado, esto se tapa y ya queda en funcionamiento. Lo que les decía un poco en la clase pasada, hay dos tipos de anclaje, los activos y los pasivos. Los pasivos
el tensor el cable no tiene ningún tipo de tensión, sino hasta que hay un desplazamiento de la pantalla y ahí entran en carga recién. Los activos, ya sea con un bulón, porque a veces son varillas rocadas, estas se lo ajusta al bulón acá en la punta y se le da una pequeña tensión para que ya quede tensionado. O sea, esto va a generar una pequeña tensión en la varilla o en el cable entonces va a estar trabajando desde el instante cero, no va a hacer falta de que la pantalla tenga un desplazamiento para que recién entre en carga el anclaje. Esa es la gran diferencia entre un activo y un pasivo, y hay distintas combinaciones, se pueden hacer anclajes mixtos, que también puede ser tema para las presentaciones, y después ya lo vamos a ver para que lo completen un poco ustedes. Y el cálculo de esto es muy sencillo. Acá tienen en la pantalla esta, la placa esta, perdón, tienen por un lado un empuje activo, porque esto tiende a desplazarse en el sentido que se va a ir la pantalla, y en el lado contrario, en la cara contraria, tienen un empuje pasivo. Calculándolo a los dos, calculan el empuje, la resultante de empuje activo, la resultante de empuje pasivo, y por diferencia pueden sacar la tensión T que va a soportar esa placa. Obviamente esa placa, o sea, nosotros estamos viendo de este lado, va a tener una dimensión A, por decir de una forma, y en el otro sentido perpendicular a la pantalla va a tener una dimensión B. Entonces, en función de eso, ustedes pueden sacar el área de la placa, con los diagramas de empuje pueden sacar las dos resultantes de empuje activo y empuje pasivo, y con esta ecuación de acá, que sería una sumatoria de fuerza en horizontal, o sea, sería T más el empuje activo, va a ser igual al empuje pasivo, que siempre le pongo un pequeño coeficiente de seguridad, que puede ser 1,5 o 2, para quedarme del lado siempre de la seguridad. Y de ahí despejando T, puedo sacar cuánto puede resistir en función de A y B, o sea, de la medida de la placa. ¿Cómo va a estar eso? Vamos ahí. ¿Cómo lo van a trabajar? De vuelta, tienen dos formas. Es decir, a ver, yo para tenerle en equilibrio a la pantalla, he supuesto que necesito una fuerza T de 10 kN por metro lineal de pantalla. Entonces, con esa fuerza T, yo acá el empuje pasivo y el empuje activo los puedo poner como una función de A y B, que serían las dimensiones de la placa. Tengo A y B. Entonces yo puedo o adoptar una de las dos, adopto A y determino B, o pongo que en este caso que la placa sea cuadrada y que A sea igual a B, o quiero hacer una placa rectangular y pongo que B sea igual a 2 veces A. O sea, eso ya queda un poco a criterio de cada uno. Y una vez que con la relación que yo elija de lado, lo reemplazo acá en lo que vale el empuje pasivo, el empuje activo, y directamente de ahí puedo obtener el valor de B, con las relaciones que he puesto acá, el valor de A. O el otro camino es el camino inverso. Yo adopto una medida de placa, porque la placa es la que me puede cortar el herrero que labura en la obra, o porque me gusta esa medida, porque es práctica para levantarla con la mano y ponerla y moverla, o por el motivo que fuere. Entonces yo digo que A va a valer 40 centímetros y B va a valer 50 centímetros, por decir cualquier valor. Entonces, con esas medidas me fijo cuánto me da la resultante de empuje activo, la resultante de empuje pasivo, calculo la diferencia esta y determino yo el valor de T. No es que lo impongo al valor de T, sino que determino yo para la placa esa cuánto vale T. Y con ese valor de T me voy al programa de cálculo que hemos hecho recién y lo pongo ahí como diciendo mi anclaje va a soportar tanto porque es la placa que yo he puesto. Entonces son los dos caminos. Porque yo parto de la pantalla diciendo necesito que soporte tanto el anclaje y determino la medida de la placa,
o adopto la medida de la placa y con el dato de capacidad de carga de esa placa voy y cierro el cálculo de la pantalla. De la misma manera sirve para el bulbo de hormigón. O sea, yo el bulbo de hormigón diseñaría el bulbo de hormigón, veo las medidas, con la fuerza que soporta el bulbo de hormigón, voy al cálculo de la pantalla, o el camino análogo, pongo cuánto necesito que soporte el anclaje y en función de eso voy y determino, en la medida que más puedo variar el bulbo es el diámetro para tener más área perimetral y que tenga más fricción lateral y que pueda resistir más el bulbo de hormigón. Cualquiera de los dos caminos es viable. Yo por lo general les sugiero que hagan que diseñen primero el anclaje de acuerdo a lo que uno dispone, o sea, ya sea porque las placas metálicas sean una medida fácil de manejar, o porque es lo que puedo conseguir, o porque el bulbo de hormigón lo tengo que hacer de tal diámetro, porque la máquina que tengo para hacer los agujeros tiene 20 centímetros, 30 centímetros, y una vez que determino cuánto resiste eso, cargo el dato en el equilibrio de la pantalla. Y ahí es donde me va a faltar lo último que les quería decir, es cómo pasar, ya voy al Paint y lo dibujamos ahí. ¿Dónde está el Paint? Ya lo cerré. Cuando vayan acá, ustedes van a tener la pantalla acá, el fondo de la excavación por acá y la parte de arriba del suelo por acá. Y acá en algún lado van a tener su anclaje. El tema que si lo ven en planta esto, o sea, si lo vemos de acá, de arriba, desde aquí, yo voy a tener la pantalla como un elemento lineal así, y voy a tener los distintos anclajes que van a ir así, de acuerdo, a ver, yo tengo una fotito ahí que puede ser didáctica. No la tengo. Esta. ¿Ven? Entonces van a tener, siempre se pone un elemento que los unifica a todos, o sea, ya sea un perfil metálico o un larguero, en este caso no sé si es hormigón mismo que lo han hecho, pero van a tener los anclajes dispuestos cada una determinada separación. Entonces los anclajes van a estar cada una separación. Acá va a tener una separación S, que por lo general es una separación uniforme para que sea más fácil de ejecutar y controlar en obra, S. Entonces yo, cada uno de esos anclajes va a tener, una fuerza T, una fuerza T, una fuerza T. Que son fuerzas puntuales. Pero yo a todas esas fuerzas puntuales las puedo convertir en una carga distribuida equivalente, que es la que después voy a poner en el programa de cálculo, que sería una carga distribuida que actuaría acá, o si la quieren poner del otro lado, una Q, que en realidad es por metro lineal de pantalla. Entonces ahí es donde yo le decía que va a determinar en función de la separación, ustedes pueden jugar con la separación. ¿Qué pasa? Si ustedes quieren que el Q sea más alto, van a tener que poner más anclaje más cerquita, o sea, van a tener que poner otro anclaje acá, otro anclaje acá, y que la separación ya sea más chiquita. Si ustedes no hace falta que sea un Q tan alto, lo pueden poner, como estaba recién, los anclajes un poco más separados, y de esa forma le va a dar un Q menor. Que yo recién les decía el ejemplo numérico, supongamos que la tensión máxima que soporta el anclaje son 5 toneladas, y la separación la vamos a hacer fácil, son 5 metros, la hago a propósito. Entonces yo divido 5 toneladas de 5 metros, Q va a ser igual a 1 tonelada por metro.
Entonces ahí yo puedo jugar, si necesito que Q sea mayor, porque este es el valor que yo después voy a cargar en el programa de cálculo que veíamos recién, achico la separación para que esto aumente, o si con ese valor estoy bien, o puede que sea menor, los puedo poner más separados los anclajes, una cuestión de diseño que uno va variando de acuerdo a lo que le haga falta. Y si ya la separación es muy chica y igual no me está dando, es porque necesito un anclaje de mayor, que tenga mayor resistencia, que habrá que ver qué se puede hacer en el lugar para llegar a un número mayor de resistencia. Y si igual por algún motivo no me alcanzara, se puede hacer una doble fila de anclaje. ¿Se acuerdan del videito que pasó la clase pasada, que eran no sé, como 20 filas de anclaje que empiezan a fallar, se corta y se cae todo? Podrían hacer una segunda fila acá para que ya en ese caso le va a quedar un esquema estático distinto, le va a quedar empotrado en la base y con un apoyo en el lugar de un anclaje y otro apoyo en el lugar del otro anclaje. Eso se pueden hacer mil cosas, depende de lo que necesiten, de la creatividad que tengan, de cómo lo encaren el problema y cómo lo resuelvan. Lo pueden ir trabajando de cualquiera de las maneras. ¿Hasta ahí está claro alguna pregunta? No, ingeniero, Bien, ninguna pregunta. bien ahí. Con esto creo que tienen todas las herramientas como para encararlo al trabajo práctico. Yo hoy sí les prometo que les subo el video de la clase pasada, el video de ahora, lo que acabamos de ver, todos los dibujitos, esquemas y demás cosas que usó para las clases y los datos de los trabajos prácticos para cada uno de los grupos. Y si no tienen ninguna duda, me quedo hasta las 6 de la tarde que arranque con la aplicada, por si alguno quiere consultar algo del trabajo práctico anterior de la platea. Y los demás están desocupados, los que no quieren que haga consulta están desocupados. Ingeniero, Sí, decime, yo le Lucía. quería pedir si puede subir planos tipo de la platea. Sí, eso era lo que yo tenía en la clase pasada, que a ver, lo comparto un segundito ahora. Lo tengo por acá, espérame un segundo. Acá, platea de ejemplo. Yo acá tengo una platea de un edificio que me tocó dirigir hace mucho, y acá estaban las armaduras de las losas, serían estos dos planos de acá, el esquema de toda la losa este de acá, y los despieces de las vigas, estos que están acá abajo. Y se los subo hoy, yo la verdad que lo tenía que subir la semana pasada y me olvidé. Ya voy, apenas termine la clase esta, me quedo acá en la facu y subo todos los archivos que le caigan. Ingeniero, ¿La duda? Sí, yo tengo una consulta del práctico de platea. sí, decime, Fede. Para las dimensiones de las vigas, ¿tiene que ser Sí. necesariamente mayor igual que el ancho de las columnas? Sí, por lo menos tiene que ser igual, porque si no, imagínate que la columna de elemento te está transmitiendo compresión, y si la viga es más finita, va a quedar parte de esa zona comprimida de la columna, va a quedar en el aire, y después va a haber una concentración rara de tensión en la viga. Mínimamente tiene que tener la sección de la columna. Si es más ancha, no importa, es mejor. Tener una Bien, viga ancha, una columna finita que apoya ahí, no tener ningún problema. bien, buenísimo. Muchas gracias. Y después, bueno, la altura va a quedar en función de las luces que tengas, pero siempre mínimo, le va a salir vigas grandes, mínimo 70, 80 centímetros las vigas, y en todo caso yo he hecho platea con vigas de 1,80 m, con las luces grandes. Bien, gracias. Ingeniero, Sí, decime, Agustín. una consulta. El espacio donde va el ascensor, Sí. de ¿Cómo la en el piso donde va el ascensor? ¿Cuál es la pregunta? ahí le comparto. Sí, o compartime la pantalla y bueno.
Ahí se ve. Sí, lo estoy viendo. Lo que no veo cuál es el hueco del ascensor ahí. Ya activo el capa, ahí está. Ahí está. Ahí acaba el ascensor. No sé si considero alguna carga sobre esta losa donde va el ascensor. Dijo que está como a cierta profundidad Sí. para dimensionar ¿Qué esa dice? losa. Es exactamente lo mismo. Lo único que hay una diferencia que no te va a afectar mucho, que está un poquito más abajo. Ahí te voy a compartir yo la pantalla y te voy a indicar qué es lo que está pasando. Claro, sobre esa losa no asienta algún equipo del ascensor, algo así que genere más peso. No, siempre lo que te va a mandar va a ser la tensión de contacto que viene por debajo, que era justo el dibujito que estaba por hacer yo. Vamos acá. No sé si podés ver mi pantalla, Pero maximizarla a la mía. Lo que va a pasar es, vos tenés tu edificio acá, esto sería un corte, tenés ahí la platea, las columnas, perdón que estoy dibujando con el mouse. Y por acá abajo vas a tener la tensión de contacto, que va a ser la carga de la losa que vamos a dimensionar para la platea. El hueco del ascensor, ¿cuál es la salvedad que tiene? Que es, esto baja así, por lo general tenés tabique de los dos lados, o sea, tabique ahí, tabique aquí, y la losita del ascensor está acá abajo. La diferencia entre el punto este y el punto este suele ser 1,40 m, que es exactamente lo mismo. O sea, vos tendrías que considerar que la tensión esta ficticia Q que tenés acá, también la tenés actuando acá abajo de la losita del ascensor, Q, y dimensionarla con eso. Que el caso más desfavorable es que no estén los equipos, porque sí es verdad lo que vos decís, el equipo del ascensor va a haber parte del equipo que va a sentar acá y te va a jugar a favor, porque va a estar en sentido contrario a la tensión de contacto del suelo. Pero hay un momento en que está terminado el edificio y todavía no han instalado el ascensor, que esta carga no existe, entonces te conviene ponerte del lado desfavorable y suponer que no está esa carga y dimensiona directamente esa losita chiquitita con la tensión de contacto entre la losa y el suelo, que es exactamente lo mismo. Incluso por las medidas del ascensor es una losa cortita que va a tener momentos muy bajos y suele ser de muy poco espesor. bien. Pensábamos que teníamos El problema principal ahí es el agua. Por lo general, siempre, todos los ascensores que he hecho yo están tapados de agua hasta acá, hasta la cabeza, y que están permanentemente sacando agua con una bomba. No es tanto problema el tema estructural ahí, porque una losa ya va a ver, una losa de 20, 30 centímetros más que suficiente, porque es cortita, pero el problema ahí es ejecutarlo bajo el agua. ¿Ingeniero? Sí, decime, Ana. Entonces, yo soy grupo con Agustín. Entonces, nosotros tenemos una viga abajo. En realidad no está abajo, pero viéndolo en el plano se ve abajo justo de donde están los dos ascensores. A esa viga no le hace peso ninguno de los dos ascensores, sino la losa que rodea al hueco, ¿verdad? Exactamente, siempre las cargas acá vos considerás que es lo que viene de abajo para arriba. O sea, toda la carga que viene de tensión de contacto del suelo hacia la platea, esa va a ser tu carga y te va a poner siempre lo desfavorable. Porque si vos tenés alguna carga en el subsuelo que te actúa en sentido contrario, te está ayudando para disminuir los esfuerzos de la losa, pero si no la tenés, ponete lo desfavorable que está la losa pelada y solo tenés la tensión de contacto del suelo. Bien, otra duda que teníamos era respecto a la mampostería que justo hace contacto con la platea, porque si bien todas las cargas vienen dadas por las columnas, la última mampostería, que sería la que está en contacto con la platea, no ejerce nada.
¿O no la estamos teniendo en cuenta? Supone que ya en las cargas de las columnas están contemplados porque está en lo que es el D, el valor de cargas muertas, de peso muerto de las columnas, ya están contempladas todas las mamposterías. Bien. En realidad eso viene de un análisis ya de un modelo más complejo, un programa de cálculo, donde podés modelar e indicarle bien dónde están todos los elementos y todo el peso. Sí, otra duda, estuvimos viendo algunas imágenes y entender un poco cómo quedarían ubicadas las vigas respecto de la platea, porque había algunas que ubicaban la viga sobre la platea. Sí, si llegas a eso te va a matar el dueño porque no va a poder poner una cochera. O estaban como mitad dentro de la platea, por fuera, ¿no? No sé si, a ver, hace un dibujito a ver si es lo que vos me estás refiriendo. Acá en el mismo que tenía recién. ¿Cómo se borra acá? Un poquito más grande. Facing el borrador este. No sé. La pregunta tuya, si no me equivoco, Agustín, es si yo tengo la platea aquí, si las vigas van para abajo, decís vos, Sí. o si van para arriba, ¿no es cierto? Sí. Y este dibujo que vimos tenía las vigas como, digamos, empotradas dentro de la platea. Claro, quedaba o contenida o le sobraba un poco arriba y un poco abajo, dependía del tamaño, claro. Ah, o sea, sobresalían un poco acá y después quedaban para abajo también así. Claro, una cosa así. Más en el medio, pero sí. Bueno, ahí, a ver, hay cuestiones constructivas, ¿no? Puede ser que haya sobresalido un poco de la platea, pero ¿por qué? Acá arriba siempre tiene que haber la platea, tiene que aprovechar ese espacio, que es lo que yo le decía el otro día, que el código de acá siempre les da beneficio cuando hacen cocheras subterráneas. Entonces sí o sí tienen que utilizarlo al subsuelo como espacio de cochera. Entonces para que acá arriba pueda circular un vehículo, sí o sí tengo que tener una superficie plana, no puedo tener una tremenda viga ahí porque no va a pasar ningún auto. Sí puede haber pasado que esto sobresalga 10 o 15 centímetros la viga para arriba, que no sería un gran problema, porque después acá abajo hay que hacerle el pavimento por donde van a rodar los vehículos, y el pavimento mínimo se hace una capa de 15 centímetros de hormigón. Entonces por ahí si uno la viga acá sobresale un poquito, no hay problema. Después cuando hago el pavimento lo tapo todo con esos 15 centímetros. Pero por lo general la altura, lo principal de la viga se la hace hacia abajo, y esto queda ya directamente en contacto con el suelo y muchas veces la van a tener que hacer bajo el agua, o sea, todo esto es suelo. Y por lo general, como en Tucumán llevamos todo al límite para poder aprovechar la mayor cantidad de subsuelo que se pueda, para que la napa freática no quede por acá, el edificio siempre se lo ubica de tal forma que la napa quede por acá, más o menos. Entonces, de esa forma ustedes garantizan que no va a haber agua en el subsuelo, pero cuando tengan que hacer las vigas de la platea, seguramente media viga le va a quedar sumergida. ¿Está más o menos clara la duda? Sí, sí. Lo que sí, ahí piensen un poco, cuando hagan el cálculo, las cargas van a ir de abajo para arriba, o sea, la tensión de contacto, el empuje del suelo sobre la losa. Entonces las vigas estas sería como que estuvieran invertidas de acuerdo a lo que veían en hormigón el año pasado, cuando cargaban de arriba para abajo, y en este caso quedarían las vigas invertidas. O sea, siempre piensen que esto está patas para arriba. Sí. Bien. Nada más, ¿verdad? Creo que no. Bueno, yo ahora les subo el detallecito ese en la platea como para que tengan una guía de cómo tienen que terminar los despieces y los diagramas. Perfecto. ¿Ingeniero? Gracias. Sí, decime, Tommy. Le hago una consulta, o sea, continuando con lo que había preguntado Fede antes. Sí. El caso nuestro, o sea, el plano que nosotros nos han dado, tiene una columna que son de más de 1 metro de largo, digamos. O sea, teniendo eso en cuenta, ¿también tenemos que tener las vigas del mismo ancho de la columna?
Depende. Ahí puede pasar caso de que apoya sobre otra viga de para te voy a dibujar. Vamos, Paint, compartir. Si quiere, le Porque si comparto tiene, o pantalla. sea, si tu columna tiene 1 metro de largo así, pero en el otro sentido seguramente no tiene más de 30 centímetros, o sea, si ponerle que acá tiene 1 metro, en el otro tiene 30, ahí puede quedar contenida en una viga en este sentido. Entonces ya está toda la columna apoyando en una viga ahí, y lo único que tenés que hacer vos es desde el eje sacar otra viga por acá, que no necesariamente tiene que tener el ancho de la columna, y ya la podés de esa forma transmitir la carga a través de la viga esta que está acá, o sea, la viga que va en el sentido X. No sé si hay alguna situación así en la que tenemos. Sí, algo así. Entonces, en ese caso, sí, vos procura que la viga que la contiene en el sentido más finito a la columna, que esa sí sea del mismo peso o preferiblemente un poquito más, que si es 30, que sea 40, poner la viga, que tenga un margen ahí para que apoye bien. Y en el otro sentido ya no es que la columna esta descarga sobre la otra viga, sino que es un elemento que vincula todo el entramado de vigas en el nivel de la platea. Bien. Sí, pasa también que las columnas no están todas orientadas en el mismo sentido, o sea, su dimensión mayor, pero viéndolo creo que igual lo vamos a poder solucionar. Sí, va a tener que poner algunas vigas para algunas columnas y otra para otra, pero bueno, sí hay que ir haciéndolo. E incluso, a ver, ya me fijo, capaz que el ejemplo que tengo yo tiene algo así. Lo veamos. Esperen un segundo. Claro, ve, ahí está el ejemplo que yo te digo. Ahí tenés una columna de 2 metros 15 por 30 y esa apoya directamente en la viga que está en el sentido Y y en el otro sentido directamente son vigas que la vinculan a esta columna con la siguiente y la vinculan a esta con la siguiente. Y acá fíjate que pasa algo raro, eso yo no lo haría, que la columna sobresalga acá un poquito de la línea de la viga, porque ahí parte de esa carga puede ir sobre la losa y te puede generar un problema, un sonado raro ahí sobre la losa. Yo le haría mínimamente, le haría acá un ensanche así, así y algo así, para que corte acá y acá. Ahí y ahí. Mínimamente que tenga un borde donde apoyar y que la armadura de la viga hacerle algún refuerzo, algo ahí para que la columna esta tenga donde transmitir la carga y que después sea la viga la que me conecta la carga de la columna con la losa que está acá, que no vaya directamente la carga de la columna a la losa, porque eso te genera problemas locales que te pueden aparecer fisuras o problemas en la losa. Pero si ves el ejemplo este, pasa exactamente lo que vos me estás consultando, o sea que son columnas que tienen mucha dimensión de un lado y poca en el otro. ¿Por qué es eso? Porque vos necesitas, para una carga de un edificio que son varios pisos, necesitas mucha sección comprimida, pero vos no podés hacer una columna de 70 por 70, porque te ocupa todo el living del departamento. Entonces vos tenés que hacer columnas chatas que tengan 30 centímetros, 35 máximo, y largas en el otro sentido para que tengan la capacidad portante que te hace falta. Perfecto, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra duda? Hago una consulta rápida respecto a vigas. Sí, decime, Agustín. Nosotros adoptamos como 3 dimensiones más o menos para todas las vigas, 3 dimensiones diferentes. ¿Está bien o no está bien? Sí, pueden hacer ese criterio. Obviamente que hay alguna que queda un poquito sobredimensionada, pero si eso le simplifica la tarea, no hay ningún problema, háganlo así. Ah, bien. ¿Cuál sería más o menos la forma correcta de hacerlo? No, en este caso, a ver, son vigas grandes, o sea, siempre lo de la platea, lo está viendo, son secciones grandes, entonces son volúmenes grandes de hormigón. Entonces ya en este caso sí amerita que analicen viga por viga. Estoy hablando de un ejemplo en la vida real, no en un trabajo práctico de acá.
pero sí amerita que analicen viga por viga y la traten de optimizar al máximo, porque al ser elementos voluminosos, si yo la hago a todas las vigas 10, 20 centímetros más ancho, después suman la cantidad de metros cúbicos de hormigón que resulta eso en adicional, y nos anda como 20 lucas el metro cúbico de hormigón, es un montón de plata. Entonces a veces sí amerita que cada viga la traten de optimizar a la sección justa que haga falta para que sea lo más óptimo económicamente. Ok. Pero para el práctico no hay drama, está bien lo que han hecho ustedes de tomar 3 y 4 secciones y repetirla en toda la platea. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más duda, ya... Sí, Juan, ¿quieres preguntar algo? No, yo le quería preguntar sobre la fecha del parcial. Lo que han quedado justo, me parece que se me ha pirado la Clara de Ibaco, que es la que estaba con la fractura. No, yo estoy aquí. También le quería avisar que, hola, que Sí. todavía sigo con la férula, todavía no puedo usar la mano y bueno, mañana voy al médico a que me diga qué onda, cuánto voy avanzando y qué sé yo. Pero si Bueno, quiere mañana avísame. le mando un mensaje y le aviso. Eso, yo puedo esperarlo hasta la semana que viene. Ya, si ves que no te vas a recuperar hasta la semana que viene, le tomo al otro chico y a vos vamos a hacerte algo distinto, pues sería bueno que vengan todos y vengan todos una sola vez. Avísame la semana que viene cómo va, si está bien de la mano, o por lo menos para... O sea, ver si podés- la semana que viene le toma sí o sí a los chicos y yo le aviso si puedo o no usar la mano. Dale, si te podés acoplar, si no te hacemos un examen distinto, y podría ser, a ver, ya les digo, la semana que viene... Dijime que día por el ingeniero Pagani va a dar clase, creo que el miércoles. Capaz que podemos juntarnos el viernes que viene, un ratito acá en el aula del laboratorio de suelo y les hago un examen similar al que rendieron los otros chicos, con otros datos nada más, pero el mismo esquema, un ejercicio y un par de preguntas. Perfecto, gracias ingeniero, ya le comunico qué me dice el doctor mañana, le mando un mensaje. Listo. Y yo ya hasta mañana déjeme que hable con el ingeniero Pagani, que planee la semana que viene y les digo a ver qué día lo podemos hacer. Bueno, muchas gracias. Ingeniero, Sí, decime, Sergio. le hago una pregunta sobre una ubicación de columna. Sí, decime. No sé si querés compartir. Sí. Yo no entendí el final, entonces el segundo parcial era el 24. No, el segundo parcial me preguntabas vos. Sí, el segundo parcial. No, yo pensaba que era lo que estaban para recuperar el primero. Pero ingeniero, ¿ya están las notas? No, todavía no. No, recuperar digo lo que está ausente en el primero, ¿no? Porque hay varios, hay algunos que están con COVID, Clarita de Baco se fracturó la muñeca y un par más que no han podido viajar. Ellos lo voy a tomar por aparte. Pero no, ahora te entiendo, Juan, yo pensaba que me decía lo que quedó pendiente, rendí el primer parcial. No, muy probablemente sea... A ver, nos está quedando el tema del piloto y día del ingeniero Pagani, otra clase más para los prácticos, muy probable sea los primeros días de diciembre. Tal vez el 1 o 2 de diciembre, pero no te lo puedo concretar hasta la semana que viene recién. Bien, no hay problema. Pero no va a ser el 24, digamos. No, el 24 no, porque venimos ya un poquito desfasados, hemos tenido algunas demoras, lo más probable es que sea los primeros días de diciembre, y hasta ahí nomás, porque después ya se meten en exámenes finales y no podemos ir más atrás. Así que va a ser el 1 o el 2 de diciembre. Bien, perfecto. El segundo parcial. Perdona, te entendí mal, pensaba que me preguntaba, yo pensaba que no había rendido el primero y que estabas en el grupo que está pendiente de rendir. No. He rendido, me he ido mal, pero bueno. Ya me fijé todavía en el término no corrigió nada, ya a veces hasta la semana que viene tengo las notas. Bien, gracias. Bueno, ahora volvamos con Sergio, era el que me preguntaba. Está compartiendo ahí la pantalla. Sí, ¿Cuál era la duda, Sergio? si puede ser que queden así las losas esas con respecto, porque están muy No, inclinadas. ahí justo te voy a hacer una observación. Esas columnitas chiquitas de 20 por 30 o 20, no sé cuánto por 30 que son chiquitas, esas columnas... Sí, no las contaba.
esa columna considera una carga puntual en la losa. No la hagas como una columna aparte para vincular con vigas. ¿Por qué? Esa columna chiquitita, por lo general, solamente tienen un piso de altura y son porque hay algo en la planta baja, ya sea el local comercial que hay en planta baja o la oficina que hay en la recepción o alguna cosa tiene una columna. Pero cuando son así de chiquititas es porque no llegan hasta el último piso. Obviamente una columna de 30 por 30 no va a cargar los 10, 12 pisos que tenga el edificio. Entonces una columna chiquita. Entonces esa tomala como una carga puntual en la losa y al entramado de vigas hacerlo entre las vigas, entre las columnas principales, las más grandes, las que tienen 40, 50 centímetros de largo. Bueno, y con respecto a esta columna de acá, que usted habló que hay que darle continuidad, ¿la vincula entonces directamente con esto? Con esa podría ser, pero la otra viga que está entre la columnita chiquitita, la C7 y la C3, no creo bien, esa la puedes sacar. A esa sacala. Sí, esa la saco yo. Esa la saca, la que Bueno, esa era la... Claro, la que está entre las Sí, dos esa era la C5. pregunta, si esta la consideraba o no. Sí, hacer la volada, que te quede solamente las vigas de las perimetrales, digamos, las que van entre la C3, C4, C5, y después la que está entre la 13, 14 y 15. Sí, listo. Bueno, muchas O sea, gracias. te va a quedar una losa grande perimetral con dos carguitas puntuales en el medio, que son las columnitas chiquititas. Y ahí va a ser mucho más Bueno. sencillo. No, muchas gracias. Plantéalo así. Perfecto, Sergio. Bueno, ¿alguna otra duda? Listo, cortamos entonces por hoy y ya les pongo, la semana que viene seguramente van a seguir con el tema, no sé si el ingeniero Mohamed ayer terminó, seguro falta algo de bloque rígido y después falta que terminemos el tema de pilotes, algunas presentaciones de los grupos que están quedando pendientes y ya ahí sí estaríamos terminando la materia, va a ser ya prácticamente para fines de noviembre. Ya les voy a comentar cómo seguimos la semana que viene y bueno, por lo pronto vayan avanzando en los trabajos prácticos para que no se les amontone todo al final. Y yo hasta la semana que viene, como sea, les tengo las notas de los parciales, para que ya sepan dónde están parados y cómo siguen con la materia. Si no hay ninguna duda... Ingeniero, ¿le puedo hacer una última consulta? Justo no puede activar mi Sí, decime, Gerardo. Ahí le puedo presentar pantalla, así lo muestro. Sí, decime. También estaba medio en la misma duda que Sergio. Ajá. A nosotros, no sé si está presentándola.